¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de pesos y contrapesos. Y en el día de hoy tenemos casa llena. A mí me prohibieron llamarle esto un debate, pero es que tenemos unos invitados especiales que nos acompañan en la tarde de hoy. Y Verónica me acompaña como panelista. Bienvenida, ¿cómo estás? Saludos, Camilo, y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando en la tarde de hoy, día de hoy, mañana de hoy, dependiendo del momento en que estén escuchando. Eso es así y creo que es muy buena oportunidad para introducir a los compañeros, ¿verdad?, que nos acompañan en la noche de hoy, que estamos bien entusiasmados de que hayan podido aceptar esta entrevista. Y estamos aquí hablando con el licenciado José Lamas. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola. Saludos. Les doy el saludo a ustedes y a todo el mundo que sintoniza. Y a mí no me molesta que le digas debate. A mí me encanta tener debate jurídico. Eso es muy, muy importante. Y me acompaña también el licenciado Ramón Rosario. Saludos, bienvenido. Un placer estar con ustedes en este proyecto y con mi amigo José también. Muchas gracias por la oportunidad y se preguntarán de qué vamos a hablar. Bueno, en el día de hoy vamos a tocar el tema y a discutir a fondo los argumentos, ¿verdad?, que fueron presentados y la sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones sobre las candidaturas colegiadas. Así que eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Verónica, vamos a empezar, ¿verdad?, con introducir un poco el tema y para que beneficio de nuestra audiencia se puedan incluir a esta conversación. Sí, bueno, el caso surge luego de las elecciones pasadas, que hubo unos resultados históricos para todos los partidos, diría yo, y un poco para tener el trasfondo, yo quisiera discutir un poco estos resultados que fueron pues divididos entre varios partidos emergentes, que fueron el Movimiento Victoria Ciudadana, el Proyecto Dignidad, y también tuvimos un candidato independiente a la gobernación, el señor Eliezer Molina Pérez. Bueno, pues en primer lugar, pues Pedro Pierluisi sabemos que fue el ganador a la contienda por la gobernación, que obtuvo un 32.93% de los votos. Un segundo lugar lo obtuvo el señor Carlos Delgado Altieri, con un 31.5% de los votos. Y Alexandra Lúgaro, entiendo que estos son los resultados que obtuve de la Comisión Estatal de Elecciones del día de la contienda, porque tenemos a Alexandra Lúgaro con un 14.21%, un Juan Dalmau con un 13.72%, Proyecto Dignidad con 6.90% y Eliezer Molina con un 0.69%. Lo que es interesante de estos votos es que pues sabemos que el Partido Independentista Puertorriqueño obtuvo un 13.72%, que entiendo que, como mencionaba, esto luego fue aumentando, que significó un resultado histórico porque es un partido que pues sabemos que históricamente ha tenido que estar buscando pues los endosos. Sin embargo, este año pues alcanzaron estos resultados altísimos y pues la candidata Alexandra Lúgaro, que en el pasado corrió independiente, ese cuatrenio pues con Movimiento Victoria Ciudadana, alcanzó un 14.21% de los votos. Y por otro lado, en la ciudad capital de San Juan, también hubo una contienda muy fuerte porque pues estuvieron contando votos allí varias semanas y pues finalmente los resultados fueron con un 44.313 votos para Miguel Romero, que obtuvo el primer lugar, pero Manuel Natal Albelo, siendo el candidato del Partido Emergente Victoria Ciudadana, obtuvo 42.081% de los votos. Así que pues esto es un resultado histórico de que un partido nuevo lograra obtener un resultado pues tan alto que pues por poco gana la candidata, pues la alcaldía. Y ante esto, pues estos partidos deciden que pues mira, probablemente tenemos más cosas en común de las que nos separan. Yo creo que debemos trabajar juntas, pues porque existe un mal más grave que las posibles diferencias que podamos tener respecto al estatus, que son algunas de las diferencias, y pues vamos a tratar de coaligarnos. Sin embargo, pues se enfrentaron a las enmiendas del Código Electoral, que los artículos 6.1 y 7.9, que prohíben el derecho a coaligarse y a presentar candidatos en, pues, el mismo candidato por distintos partidos. Y un poco por eso es que el Victoria Ciudadana y el PIB entonces presentan la demanda contra Lela y pues distintas personas, comisionados electorales, y entonces interviene el Partido Nuevo Progresista y ellos pues básicamente impugnaron lo que ya mencioné, los artículos del Código Electoral, pues alegando que violentaba el derecho a la libertad de asociación, el derecho al voto y el derecho a la libertad de palabra de sus colectividades políticas, sus miembros,
y de los candidatos que quisieran postularse para ambas agrupaciones y sus respectivos comisionados electorales. Entonces el TPI, pues un poco ya del trasfondo procesal, el TPI entonces dictó... le piden al TPI que dicte una sentencia declaratoria para que decrete la inconstitucionalidad de ambas disposiciones electorales y que emitiera un interdicto preliminar y sentencia de interdicto permanente en la que instruye a la Comisión Estatal de Elecciones y su presidente a desistir de poner en vigor las referidas disposiciones por estas ser inconstitucionales. Sin embargo, el TPI, el Tribunal de Primera Instancia, desestimó la demanda y concluyó que el remedio solicitado era una cuestión política y por tal razón no era susceptible de adjudicación judicial. Ante esto, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño presentan un recurso de apelación el 26 de junio de 2023 y pues señalan los primeros dos errores, que fueron los siguientes. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda presentada en este caso, en la cual se alega que las disposiciones del Código Electoral del 2020 prohíben la coligación de candidaturas y violentan derechos constitucionales fundamentales de los demandantes, el Poder Judicial, de los demandantes, basándose en que se trata de una cuestión política no susceptible de consideración por el Poder Judicial, sin realizar el análisis requerido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para la aplicación correcta de la doctrina de cuestión política, ante reclamos de violaciones constitucionales. Y yo creo que debemos empezar por ahí, un poco de ir detallando lo que fue ese primer error. Quisiéramos comenzar primero con el licenciado Lamas, ya que pues un poco en las demandas quien quiere cambiar el status quo es el demandante y por tal razón, pues Lama, si nos puedes explicar un poco a qué querían llegar con ese señalamiento de error. Bueno, vamos a discutirlo de esta forma. Es importante señalar que el Tribunal de Primera Instancia no entró a adjudicar los méritos de la controversia. Y aquí estamos hablando de una demanda donde se plantearon varios argumentos de derechos fundamentales que están en conflicto con las disposiciones del Código Electoral que prohíben las candidaturas coaligadas. Y como parte de lo fundamental para poder tener una adjudicación clara y definitoria sobre si en efecto están en conflicto o no y si esos dos artículos pueden sobrevivir un cuestionamiento en los méritos, pues era importante intentar conseguir una adjudicación en los derechos sustantivos. El primer error, no obstante, como el tribunal desestimó, basado en la doctrina de cuestión política, que es una doctrina que le da deferencia a otros poderes constitucionales, respecto a aspectos que están fuera del alcance de lo que los tribunales pueden adjudicar, pues el primer error tenía que estar dirigido a por qué ese error no se cometió, por qué esa doctrina no aplicaba. ¿Por qué no se trata de una cuestión política el hecho de que una ley que aprueba el Poder Legislativo no puede vulnerar derechos fundamentales de los electores, de los partidos, de los votantes? Y en ese sentido, pues los temas que están asociados a la legitimación, en este caso, los planteamientos que estuvieron haciendo los demandados estaban no solamente enmarcados en el tema de la cuestión política, estaban enmarcados en el tema de la madurez, en el tema de la legitimación activa, en si este es el momento idóneo en que se puede conceder un remedio y si ya estaban apropiadamente definidas las candidaturas y si se trataba de un daño inminente, como planteaba el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Y en ese sentido, la sentencia que dicta el Tribunal de Apelaciones, que tiene en este tema el voto afirmativo de 2 jueces, revoca lo que había resuelto el Tribunal de Primera Instancia por voz del juez Calderón, en donde esencialmente está diciendo que la postura de que nunca se puede cuestionar algo que legisle el Poder Legislativo respecto a cómo se va a llevar a cabo una elección, pues esa postura no es compatible con los postulados de las doctrinas constitucionales que permiten la revisión judicial. Así que en ese sentido, en la sentencia también se pasa revisión sobre el tema de la madurez. Se habla de que, aunque no se han identificado expresamente las candidaturas, que fue uno de los temas que Ramón y otros compañeros de él estuvieron argumentando en la vista oral, no hay duda de que este es un hecho cierto que definitivamente va a pasar.
El 1 de diciembre se va a abrir la nominación de candidaturas. A final de diciembre se va a cerrar. Y las candidaturas coaligadas que se presenten, la Comisión Estatal de Elecciones no las puede aceptar, las tiene que prohibir porque la ley las prohíbe. Así que en ese sentido, el tribunal reconoció que existe un daño concreto, que es inminente y que el pleito está maduro para que se adjudique. Y entonces, interesantemente, entra a discutir jurisprudencia nueva, reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ese caso de 303 Creative, que es el caso del website de esta señora que tenía ese miedo de que es posible que algún día alguien me pida que haga algo que va en contra de mis principios. El tribunal entró a revisarlo. Los dos jueces que emiten la sentencia mayoritaria entienden que hay un relajamiento de esa doctrina y que ahora hay más acceso a poder cuestionar acciones del gobierno, acciones legislativas. Yo creo que eso es uno de los aspectos positivos que tiene la sentencia mayoritaria, a pesar de que yo difiero de cómo lo resolvió en los méritos. Pero eso es un tema aparte al primer señalamiento de error. Pero para uno poder entrar a eso que es importante, tener una adjudicación definitiva de qué pasó en los méritos, pues era necesario cuestionar el tema de la cuestión política. Le pregunto al licenciado Ramón Rosario, ¿cómo entra el Partido Nuevo Progresista a la demanda? Como interventores, ¿cómo fue ese tracto para ponerlo en contexto? Como se impugna una determinación en cuál de la Comisión Estatal de Elecciones, porque no hay una... Como originalmente pasa un caso al Tribunal de Primera Instancia, la Comisión Estatal de Elecciones, es que se le presenta algo a la Comisión Estatal de Elecciones, se deniega, y de ahí se recurre, y se ponen como demandados al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y a todos los comisionados electorales. Esto es un caso típico del caso electoral. Aquí se pide una sentencia declaratoria que se demanda al Estado, al gobierno por tener una ley, y se incluye a la Comisión Estatal de Elecciones, pero no a los partidos. Un poco en nuestra intervención, la postura inicial de nosotros era que teníamos que estar incluidos ahí, porque al final del día no es el comisionado electoral del PNP quien se afecta, es el candidato que postula el Partido No Progresista. Y en ese sentido, sometimos la intervención, el Victoria Ciudadana y el PIB consintieron en aquella instancia la intervención. Era difícil no consentirla porque ellos tenían partidos como demandantes. Era difícil decir, bueno, yo puedo tener el partido, pero tú no. Así que un poco así fue que el tribunal accedió a la intervención del Partido No Progresista, y el partido lo hace para tener en parte también su representación institucional. Claro. No solamente la Comisión Estatal de Elecciones, que a través de... La razón por la cual Vanessa Santo Domingo, la licenciada, es demandada como comisionada electoral del PNP, es por su posición, no es porque defienda los intereses del PNP, aunque en el caso las posturas fueron similares. Yo quería preguntarle a usted cuál fue su postura respecto al primer error, porque de cuestión política. Ya sabemos la postura de MVC y de Lamas. Del licenciado nos habla un poco de lo del credible threat, no sé si pudiera... Verónica, y la controversia se basa en tres issues principales. El primero que tú identificas, cuestión política, está el de legitimación activa, que tiene la vertiente del daño y la vertiente de la madurez. Y lo otro es la facultad, ya en los méritos que tiene la Asamblea Legislativa para hacer el que oye. En relación a la cuestión política, que la doctrina de cuestión política es cuando el tribunal dice, mira, yo me voy a abstener de entrar en este issue porque es un issue que pertenece a la arena política. Pertenece, en este caso, a la Asamblea Legislativa. Y para mí, en este caso, aplicaba lo de la cuestión política, como bien resolvió el juez Raúl Candelaria. Porque precisamente en la arena política, Victoria Ciudadana y el PIB trataron de introducir estas enmiendas. De hecho, acordaron unas enmiendas con el Partido Popular, que las aprobaron excluyendo esto particular. Así que trataron un poco de sacar lo que no pudieron ganar en la Asamblea Legislativa para traerlo a la arena del juez, para que el juez diera lo que no pudieron hacer en el campo político. Y decían, bueno, es que hay 8 estados que permiten esto, de las candidaturas coligadas. Nosotros no somos los primeros. Sí, son los primeros porque sería la primera jurisdicción que quien concede la figura de partidos coligados es el tribunal. En todas las demás jurisdicciones se iba a la Asamblea Legislativa y se buscaba una legislación que permitiera esa figura, que en Puerto Rico existió hasta el 2011. De 1919 al 2011. Antes y después se prohibió. Pero como no pudieron ganar, primero con los votos, ¿verdad? Ya un poco la parte política. Segundo, en la arena de la discusión de la Asamblea Legislativa, no pudieron ganar eso, pretendían que un juez le diera lo que la mayoría de la representatividad del pueblo puertorriqueño no le pudo dar en la Asamblea Legislativa. Y un poco, ese era el planteamiento un poquito de cuestión política. Que el primer criterio, ¿verdad? Los rectores, cuando hay algo que se le delega expresamente a la otra rama.
Esto es la rama judicial absteniéndose. Ujú. O se le delega expresamente al Ejecutivo o a la rama legislativa. Yo me abstengo de entrar porque al final es una doctrina de prudencia. Yo no quiero intervenir en este hecho porque no me corresponde. Y específicamente la Constitución, cuando habla del proceso electoral, dispone, ya estoy citando, se dispondrá por ley todo lo concerniente del proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas. Y específicamente con la ley primero 78 del 2011, así como el Código Electoral del 2020, el legislador regula específicamente lo que se puede hacer y no se puede hacer precisamente en partidos políticos y candidaturas. Tú no puedes postular un mismo candidato un candidato para dos partidos políticos en la misma papeleta para el mismo puesto. Y eso lo reguló el legislador para cambiar ese estado de derecho. Que nosotros podemos decir, eso es bueno, eso es malo. Podremos tener 25 discusiones distintas, qué es bueno y qué es malo. Para cambiarlo, hay que legislarlo, buscar suficientes votos para no tener dos legisladores o un legislador en la Asamblea Legislativa, tener la mayoría y buscar suficientes votos para ganar la gobernación que pueda firmar un proyecto de ley, eventualmente si lo apruebas en la Asamblea Legislativa y no tiene 2/3 partes, para ir por encima del veto del gobernador. Licenciado, ¿y usted qué piensa sobre el hecho de que eso sí se prohibió en el 2011? ¿Cuál fue la postura de MVC y del PIB a esos extremos? Claro, ¿no? Y nosotros hemos hecho un análisis, obviamente, del historial legislativo, de lo que ocurrió. De hecho, hay un artículo del compañero Ramón Rosario sobre esas enmiendas que entraron en vigor en el 2011. Paréntesis. El proyecto lo trabajé yo de Fortaleza, pues se radicó de administración para la ley 78, ¿verdad? Pues, y de hecho, una de las cosas que identifica Ramón en el artículo es que este es uno de los cambios significativos que tiene la ley, porque evidentemente cambia algo que estaba ya reconocido en nuestro ordenamiento, no solamente legal, era parte de lo que era nuestra historia política y electoral por muchos años. Nosotros hemos tenido en nuestra historia candidatos de distintas visiones políticas que han utilizado esta herramienta como una herramienta democrática, como una herramienta de ganar elecciones, de ganar escaños, en donde evidentemente quien tiene más votos se han contado en más de una columna, o porque aparece su papeleta su cara en más de una columna, o su nombre en más de un espacio, al final es un voto el que le cuentan a cada uno de los electores que así lo emiten, y en ese sentido no se pudo identificar en el historial legislativo cuál era el interés gubernamental que estaba detrás de esta enmienda, y en ese sentido pues el tribunal tiene que entrar, y es parte de lo que yo significo de esta sentencia del Tribunal de Apelaciones. Ninguno de los demandados en la vista oral, porque en los escritos no está identificado ni articulado un interés gubernamental que justifique este tipo de prohibición, indistintamente de cuál sea el escrutinio que al final del camino los tribunales vayan a avalar que tiene que aplicar cuando se impugnan procesos electorales, que eso es algo que creo que es importante que hay que discutir de esta sentencia, porque hace, a mi juicio, unas distinciones que no son cónsonas con el Estado de Derecho sustantivo, particularmente en lo que tiene que ver con derecho de asociación para aplicar los escrutinios. Pero sea cual sea el escrutinio, tiene que haber un interés gubernamental. Y eso no está identificado en ningún debate. Eso no está identificado en el historial legislativo, más allá de aspectos generales de mantener la democracia, mantener la certeza de los procesos electorales, la confianza. Pues eso tiene que estar en todas las leyes electorales. Difícil sería que aprueben una ley electoral que diga esta ley es para que la gente no confíe en el resultado electoral. Eso no va a pasar. Así que cuando tú tienes una ley que cambia algo tan central, importante, que está entrelazado en nuestra historia político-electoral, sin hacer una expresión legislativa ni siquiera en el debate sobre por qué la estás eliminando, pues evidentemente estamos ante una ausencia de un interés gubernamental, que en el caso, por ejemplo, de la descolegiación del Colegio de Abogados y Abogadas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó en su opinión mayoritaria que el silencio legislativo no es aceptable para cuando se va a hacer este tipo de análisis. Así que yo creo que ese es uno de los problemas que tiene esta legislación, a pesar de que en la sentencia mayoritaria el tribunal identifica lo que llama unos intereses gubernamentales importantes, pero no son intereses que estén identificados en la legislación ni en la historia puertorriqueña. Están identificados en otros estados, en otras jurisdicciones y en la experiencia que ellos han tenido
manejando estos temas que evidentemente es muy diferente a la nuestra. Y por eso yo creo que esa parte está mal resuelta en la sentencia. Yo quiero entrar un poco a cuál fue la intención detrás de esto. Todos y todas sabemos que los partidos políticos representan unos ideales, representan una forma, ¿verdad?, de atender la política pública y tienen, ¿verdad?, o deberían tener deberían de separarse un poco de lo que es versus los otros, o sea, tener su distintivo es la palabra. ¿Por qué entonces utiliza el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana tratar, ¿verdad?, de hacer una candidatura colegiada? Porque el fin, o sea, ¿cuál es el fin de esto? Porque ustedes son hay un movimiento y un partido y representan dos visiones distintas. El fin es ganar las elecciones. Está bien, pero antes de yo ganar las elecciones y antes de uno postularse a un partido, a un cargo público, uno tiene que, esto es como yo lo veo, uno tiene que decir que yo represento, que yo voy a representar. Antes de estar en cualquier sitio. ¿Cuál es mi propósito de estar ahí? O sea, y pregunto, ¿cuál es el... O sea, o sea, vamos a suponer que ganaron las elecciones. Se van a poner de acuerdo. Esto pasa mucho y no es lo mismo. Pero a mí rápido se me prende el bombillo rápido veo los pactos en España. La mayoría de los pactos en España no ha funcionado. Por ejemplo, cuando empezó Pedro Sánchez con el pacto con Unidas Podemos y el PSOE, ¿qué pasó? Bueno, evidentemente fue un fracaso y Unidas Podemos terminó desligada, como quien dice, del ruedo político español. O sea, lo que quiero decir con esto es, ¿cuál era la intención del Victoria Ciudadana? ¿Verdad? Y un poco... te lo pregunto, pero le abro la puerta a Ramón para que hable sobre esto. Realmente, ¿qué es lo que está detrás? Bueno, yo pienso que hay una ventaja electoral, que yo creo que esa es la razón por la cual tú no permites esto en el derecho actual. Y sí se permitió por mucho tiempo. Y eso no quiere decir que no era injusto anteriormente. De hecho, las leyes cambian precisamente para hacerlas afines a la época, para correr injusticias del pasado. Al final del día, porque se dice, no me dejan asociarme. Tú te puedes asociar con que tú tienes varias oportunidades de asociarte. Puedes crear un partido nuevo, te puedes fusionar en uno. O sea, asociar dos electores, el de Victoria Ciudadana y el del PIB, hay mecanismos en la ley que lo permiten. Pero si aún así quieres mantener tu insignia, tu partido político, ¿verdad? Si quieres mantener esa figura separada, tú puedes en la gobernación postular a Juan Dalmau y que los de Victoria Ciudadana pidan un voto por el candidato del Partido Independentista puertorriqueño. Eso no implica nada y no postulas nadie y todo el mundo pide y viceversa con San Juan y Manuel Natal. Pero tienes un problema práctico, ¿verdad? Primero, o el que no postule para la gobernación va a perder su franquicia electoral. Eso significa el comisionado... Legal, no, un problema práctico. Tienes un problema legal que la ley no te permite tener un partido si haces esa estrategia que... José, yo te escuchame un ratito y después yo te escucho de nuevo. Tienes un problema práctico político, que no quieren perder su franquicia porque pierden todos los empleados que tienen en la Comisión Estatal de Elecciones, pierden un comisionado electoral, pero al final del día también ganas una ventaja en el proceso. Una papeleta se vería así, bajo el escenario pasado actual. Tú tienes dos columnas donde tendrías a Juan Dalmau, versus solamente una donde tendrías a Pedro Pierluisi. O sea, es como yo poner la foto de Pedro Pierluisi más grande y en una papeleta. Es que raya en lo injusto simplemente ver la papeleta donde vas a tener las dos fotos de una misma persona en dos columnas distintas, con dos nombres distintos. Nadie pensaría que yo puedo legislar para que el partido de mayoría, en este caso el PNP, tenga una foto más grande o tenga dos fotos. Es razonable pensar que esto le da una ventaja indebida. Más allá de eso, tú tienes un solo candidato en el junte, ¿verdad? En la alianza. Tú tienes un solo candidato por dos partidos, Juan Dalmau. Cuando vayan en la Comisión Estatal de Elecciones hay comisiones locales, que cualquier impugnación de un voto particular va a una comisión local que se reúne y vota. Y defiende los votos de ese candidato particular. El PNP tiene un comisionado electoral. Esta gente va a tener dos comisionados locales, va a tener dos fondos de transportación. La Comisión Estatal de Elecciones le da a cada partido un fondo para movilizar electores el día de elección. Con esto
Van a tener 2 porque tienen 2 partidos. Para el mismo candidato porque no tienen 2 candidatos. Entonces, te crea unas desventajas que el legislador las previó. Y mira, podemos aquí argumentar si una cosa es buena o una cosa es mala. Tienes que cambiar la ley. No puedes permitirle, no puedes llamar los casos de los estados de que permiten candidaturas coligadas y venir aquí a decir lo que tiene que hacer un juez en vez de la Asamblea Legislativa, como pasaron esos 8 ejemplos, al mismo tiempo que hay 52 ejemplos de estados que lo prohíben. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en una decisión también determinó que eso era perfectamente válido, reconociendo precisamente los intereses que tú un poco traes. Uno, se van a poner de acuerdo en su plataforma. El candidato de Victoria Ciudadana o los electores o los mismos otros legisladores van a aceptar la agenda independentista, que es la finalidad del Partido Independentista en su plataforma de gobierno. Pues eso puede llevar con razón alguna confusión al elector. Eso no implica que, como ha pasado en el pasado, de hecho, Alexandra Lúgaro, que fue la fundadora de Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro en la elección del 2016, como candidata independiente, endosó a Carmen Yulín para San Juan. Tú puedes siempre hacer eso. Mis electores, Victoria Ciudadana, voten por Juan Dalmau para la gobernación y no postulo para la gobernación candidato. Pero no, al final del día, como casi todo en la vida, ¿verdad? Hay un fin económico también. Como yo mantengo mi franquicia, mis empleados. Recuerdo yo que Alexandra Lúgaro, precisamente en un debate conmigo en Metro, dijo que que el Victoria Ciudadana se iba a crear y que todos los funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, ninguno iba a cobrar. Que todos iban a hacer tiempo voluntario y pro bono. Están todos allí cobrando y pidiendo más empleados, incluso en la estructura. Al final ya se convierte un poco también en lo que critican, ¿verdad? El batateo político, por decirlo de alguna forma. Y no quieren perder su franquicia tratando de unir 2 partidos para tener una aspiración. Al final ya lo que dice José, a tratar de ganar una elección en distintas circunstancias que la ganó el PNP en su momento y que la ha ganado el Partido Popular también. La más reacción a este comentario. Bueno, déjame... Algunas de las cosas que plantea Ramón, primero, no están en la intención legislativa. Todo este argumento de si hay un beneficio económico, si no hay un beneficio económico, si vas a tener una ventaja, no vas a tener una ventaja, eso no fue parte del debate. Esto no se previó de esa manera. Esto, de hecho, nada implica que una vez se reconozca por la decisión del tribunal, si es que el Tribunal Supremo en su día determinara que esto es constitucional. Van a apelar. Eso es primicia. Mira, primicia aquí, no lo han querido decir. Van a ir al Supremo de Puerto Rico. Tienen que esperar a ver. Pero ya hay una primicia del peso y contrapeso. Ya Victoria Ciudadana dijo que van, porque ya dijo, cuando el Supremo diga. Que conste para récord que lo dijimos aquí y va a haber una apelación en el Supremo. Que si el Tribunal Supremo decide en su día que en efecto esto vulnera los derechos fundamentales invocados, libertad de palabra, libertad de asociación, derecho al voto, hay que adoptar reglamentos y hay una normativa electoral que es administrativa en su naturaleza que va a contemplar todas esas preocupaciones que tiene Ramón. Eso no quiere decir que hay una ventaja indebida, quiere decir que hay que tomar provisiones para eso. ¿Cuál es la intención detrás de lo que está buscando el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, así como otras organizaciones, sectores comunitarios que por no tener franquicia electoral no son parte de este pleito? Obviamente es ganar las elecciones, es reconocer que en el universo de electores que hay, que como planteaba la compañera al principio, nos dieron un resultado electoral plural, en donde nadie tiene una mayoría de más del 50% del voto ni cercano, donde hay partidos en crecimiento y donde hay partidos en contracción, darle herramientas al electorado para que puedan viabilizar lo que es tendencia, eso es un interés político legítimo que los partidos interesan adelantar a través de las candidaturas coaligadas. La pregunta es si existe un interés gubernamental importante, porque apremiante no existe. Los intereses que identifica el tribunal en esta sentencia no son intereses que sean apremiantes, que ninguno hubiese sobrevivido un escrutinio estricto. Y por eso es importante hablar de cuál es la metodología que utilizan los tribunales para analizar si estas disposiciones pueden sobrevivir.
Y el juez, y no sé si me estoy adelantando a sus próximas preguntas. Precisamente a eso queríamos llevar, ya que pasamos el primer crisol analítico de que, pues mira, en efecto, no era una cuestión política, que así había un inminente, un threat, un credible threat a base del precedente estadounidense. Pues entonces, pues sí, quisiéramos pasar a analizar precisamente eso, el escrutinio. No sé si pudieras explicarle a nuestra audiencia qué son los escrutinios, para qué se utilizan y cuál era el escrutinio que queríamos que quería Victoria Ciudadana que se utilizara, y pues un poquito por ahí, quizás también adentrarnos... ¿Cuál era el que tú querías? Bueno... No. Otra primicia aquí de peso y contrapeso. Miren, y pues nada, hablar un poco del caso de que ese fue el que se citó, el de Timmons, ese fue el precedente, que quizás ahí el licenciado Ramón Rosario pudiera hablar un poco de eso, pero pues empezando por ahí, desde el escrutinio hasta los fundamentos. Los escrutinios son la forma en que los tribunales tienen y han elaborado para poder determinar si determinada acción del gobierno está en conflicto y puede sobrevivir una impugnación por estar en conflicto con esos derechos fundamentales. Y en esencia se hablan de los escrutinios estrictos que requieren que los gobiernos, para actuar de esa manera, tenga un interés gubernamental apremiante de la más alta jerarquía, que lo que está adelantando es extremadamente importante para la consecución del tema gubernamental. Cuando eso es así, la legislación tiene que ser necesaria para adelantar ese interés gubernamental apremiante y no debe existir otros mecanismos menos onerosos que infrinjan con la conducta de la ciudadanía o con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía para que pueda sobrevivir. Es muy difícil que en Puerto Rico y en el constitucionalismo norteamericano sobrevivan impugnaciones bajo escrutinio estricto, aun cuando ha ocurrido. Ahorita hablábamos del derecho de libertad de asociación en el contexto de las colegiaciones. Ahí aplica un escrutinio estricto. Y ahí, en casi todas, Ramón Rosario ha declarado la inconstitucionalidad, correctamente a mi juicio, pero lo ha elaborado. Yo no, el tribunal. A base de argumentos que ha planteado Ramón y otros abogados, han desarrollado el derecho de asociación moderno a ser distinto al derecho de asociación bajo la Constitución Federal. Y el caso de Timmons al que se hace referencia, en donde utilizaron un escrutinio distinto al estricto. Un escrutinio que tampoco es racional, que racional sería pues lo opuesto al escrutinio estricto. En el escrutinio estricto se presume que la ley es inconstitucional y el Estado tiene que probar ese interés apremiante. El escrutinio racional pues es un poco lo opuesto. El interés no tiene que ser apremiante, el interés puede con que sea importante, legítimo y sea y típicamente aplica en las regulaciones que son socioeconómicas. Pero el tribunal en Timmons, y lo adopta casi al tizazo en la sentencia mayoritaria cuando entra a los méritos, aplica lo que le llaman un escrutinio intermedio, un escrutinio de balance de intereses. Ahí, que yo pienso que sigue siendo escrutinio estricto y racional, pero lo que hace el tribunal es determinar cuán severo es el impacto que tiene esta legislación con los derechos de los ciudadanos que así lo invocan. Si el impacto es severo, entonces tiene que estar lo que le llama a la jurisprudencia federal narrowly tailored, estrechamente legislado para ese interés. Y si no está estrechamente legislado para ese interés, pues no puede sobrevivir la legislación. En el caso de Timmons, que es un caso de Minnesota, no sobrevivió porque el tribunal indicó, como en este, que el efecto no es severo, que es incidental sobre el ejercicio del derecho de la libertad de asociación, del derecho al voto y el de libertad de palabra. Y cuando eso es así, pues el tribunal en esos casos aplica un escrutinio menor, en donde con solamente señalar un interés gubernamental importante, la legislación sobrevive. Claro, ahí es donde yo tengo unas discrepancias serias con esa metodología, porque primero, no hay, a mi juicio, un interés gubernamental importante identificado en el trámite legislativo, ni que haya invocado las partes demandadas a preguntas del propio tribunal para que se concretizara cuál es. Aquí no lo está. Pero segundo, toda esa jurisprudencia está enmarcada en una experiencia distinta a la puertorriqueña y en un derecho fundamental también, pero un derecho fundamental distinto. Se habla mucho y no se explica
¿Qué es eso de que nuestro derecho constitucional es de factura más ancha? Pues es para cosas como esta. Es para que cuando Ramón impugna la colegiación de una profesión y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a base del derecho de asociación federal, ha dicho, eso se puede hacer, se puede obligar a la gente a estar colegiada. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho, y como nuestro derecho de asociación es distinto al derecho de asociación de la Constitución Federal, aquí aplica el escrutinio estricto. Y eso es lo mismo que a mi juicio debieron haber hecho, aun cuando yo difiero del razonamiento de cómo llegamos hasta aquí, ya estamos aquí. Ese es el Estado de Derecho sustantivo que cambió de cómo se interpretaba en los casos anteriores. Y por eso, pues, yo pienso que se debió aplicar escrutinio estricto, una prohibición completa a la coaligación. Yo creo que afecta de manera no incidental, sino es una intervención concreta. Mira, una cuestión, ¿verdad?, dirigida a los méritos. En efecto, han habido decisiones que dicen que hay derechos fundamentales en Puerto Rico que son de factura más ancha porque la Constitución de Puerto Rico, eso no es de Puerto Rico, de otros estados, esto lo empezó la Corte Warren, podía reconocer en los estados particulares que los estados dieran más derechos de lo que daba la Constitución Federal. En este caso, en efecto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinó una ley de Minnesota idéntica y determinó que bajo la Constitución de Estados Unidos no afecta el derecho a libertad de asociación. En parte porque no se afecta. Cuando uno habla de escrutinio, primero tiene que haber un impacto sobre un interés. Derecho de asociarse. Fíjate que en la colegiación compulsoria era que a mí como abogado, en el caso de los abogados, que fue el primer caso, a mí como abogado me estaban obligando a pertenecer a una entidad que yo no quería. Pues sí se me está afectando porque acuérdate que el derecho a asociación tiene las dos vertientes. La positiva, yo quiero asociarme con una entidad, y la negativa, no me obligues, Estado, a asociarme. Pues ahí sin lugar a dudas, si yo quiero ser abogado, ir al tribunal y defender a un cliente, tengo que ser miembro del colegio, antes del 2014 del caso. Y ahí hay un impacto a mi interés, pero aquí no hay ningún impacto al interés de asociarte. Tú tienes diferentes maneras de asociarte. Primero, no postulas candidato y respaldas el ley. Ha pasado en el pasado. Segundo, tú puedes crear un partido, te puedes asociar con quien tú quieras. Victoria, ¿cuál quieres poner primero? ¿El PIB o Victoria Ciudadana? Vamos a hacerlo por voto. El Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independiente Puertorriqueño hacer un partido nuevo y ahí los tienes todos. Nadie te está impidiendo a no asociarte. Lo que te están... Lo que tú estás diciendo es lo mismo que dijiste que no se podía hacer en el de asociación. Los están obligando a asociarse para poder tener coalición. Pero no estás alegando que te están violando ese derecho. Eso es lo que tú quieres, asociarte. Claro, pero... ¿Te quieres asociarse o no? Quieren compartir candidaturas, pero no quieren hacer un mismo partido. Pues para que sea violación a la libertad de asociación, tienen que estar impidiéndote asociarte, por definición. Estás tratando de asociarte con un partido coligado como tú lo quieras. Pero si estás reclamando el derecho a asociarte, que estás pidiendo asociarte, bajo libre asociación, que estás pidiendo asociarte, te puedes asociar como quieras. Lo que no puedes hacer es utilizar la colegación para tener una ventaja, una ventaja sobre los demás partidos, y el tribunal, no solamente la Asamblea Legislativa les dijo que no, el tribunal les dijo que no, aplicando un interés que para mí debía ser racional, como se examina cualquier otra legislación, porque aquí no hay, a mi juicio, aquí no hay ninguna disposición constitucional afectada. Y el tribunal lo distingue con el caso licenciado, y perdóname, Camilo. Como se han examinado todos los casos electorales de voto y partido. Ese es el escrutinio que le aplica en Puerto Rico y en los Estados Unidos históricamente. Pero, licenciado, no, el Partido Nuevo Progresista no se pudiera aliar con algún partido a su vez también. Que lo podría hacer. Entonces, porque eso representaría una ventaja para otros Verónica, partidos. lo podría hacer si quiere y siguiendo el derecho. Y el derecho no le va a permitir tener a Pedro Pierluisi en dos columnas, porque así lo dispone el derecho. Y a lo mejor el partido PNP lo hace y Proyecto de Dignidad no quiere. Y entonces tienen uno mientras los demás candidatos tienen dos candidatos, porque sería injusto siempre para el que no quiera hacerlo. Y sí, el PNP lo puede hacer, tiene que seguir las mismas reglas que tiene que seguir el PIB y Victoria Ciudadana. No postules un candidato, no sé con qué partido lo podrán hacer, en el partido político particular, y apoyas al mío, como ha pasado en el pasado en la política de Puerto Rico. Lo hizo Alexandra Lugaro en el 2016 y Carmen Yulín ganó la elección con el apoyo en parte de Alexandra Lugaro. Sí, y un tampoco el Tribunal de Apelaciones hace un poco la comparación y resalta el planteamiento del PIB Victoria Ciudadana en cuanto a que ustedes argumentaron que en el caso de Riverside versus Colegio versus Vela. Versus Vela, sí. De caso de la descolegiación del Colegio de Abogados. Y abogados y abogadas. Que específicamente este caso no estaba, porque aquí se aplicó, en el caso del colegio, se aplicó un escrutinio estricto por libertad de asociación. Pero bien dice el caso, es que aquí lo que se está impugnando viene de la cláusula electoral de la Constitución. Y por ende,
y por ende voy a aplicar el escrutinio, ¿verdad? El escrutinio balance de intereses, por decirlo así, en cuanto, porque se trata de, ¿verdad? De un evento electoral basado y de una o sea, se trata de una cuestión que va más, que no va tanto a la libertad de asociación, sino va más al código electoral, y por ende voy a aplicar el escrutinio Como de balance de el intereses. escrutinio que siempre se aplica en los casos constitucionales, Sí, en los de igualdad salarial, todos los que tú has visto, siempre ha sido este escrutinio, que es cuando el legislador regula la forma y manera de un evento electoral, ¿verdad? De las reglas electorales, se aplica no solamente a nivel de los Estados Unidos, a nivel federal, a nivel de aquí local de Puerto Rico, Claro. ese es el escrutinio que se ha aplicado. Claro. Sí, no, y me parece interesante ese hecho. O sea, no es una cuestión de, ok, vamos a aplicar el estricto o vamos a aplicar, es que el que aplica es y es lo que dice el caso. El que aplica Bueno, es el balance de intereses, el intermedio. la lectura que yo hago de lo que resuelve la sentencia mayoritaria es que ellos interpretan, como ha indicado Ramón, que en los casos electorales previos han utilizado el escrutinio, que es idéntico o similar al que se utilizó en el caso de Timmons, que es el que le llaman el intermedio, el de balance de intereses, y que no identifican un elemento del caso de la colegiación que le motive a aplicar el estricto como si hubiese cambiado la doctrina, lo cual yo personalmente entiendo que a raíz de las expresiones que se han hecho en ese caso y su progenie, las otras distinciones que ha hecho el tribunal sobre el derecho de asociación y su factura más ancha, en donde el tribunal ha dicho expresamente que aplica a otras instancias que no es el de la colegiación solamente, y que le está dando una importancia mayor al derecho de asociación del que la tenía antes de esa jurisprudencia, pues yo creo que eso obliga a repensar toda actuación gubernamental que esté en conflicto con el derecho de asociación. Y el tribunal no es que dice que no afecta el derecho de asociación. El tribunal lo que dice es que no impone una carga grave, impone una carga menor. Y como impone una carga menor, no tengo que aplicar el escrutinio estricto. Así que por lo menos en la sentencia mayoritaria, que es la que prevalece hoy día, además de que hay legitimación, además de que el caso está maduro, además de que no aplica la cuestión política, sí hay un reconocimiento de que estas disposiciones están en conflicto con los derechos fundamentales de los partidos demandantes, de los demandantes individuales, de los comisionados electorales y los integrantes que representan. Así que el escrutinio yo lo veo que lo aplican de esa manera. Y de hecho el tribunal un poco lo intima. Si hubiésemos reconocido que crea una carga grave, pues hubiésemos tenido que aplicar el escrutinio estricto, y no hay nada en el historial legislativo que permita identificar un interés gubernamental apremiante. Todos los que se mencionan en esa sentencia son los que le llaman intereses gubernamentales importantes, que puede ser cualquier cosa que el Estado interese adelantar con esa legislación. O sea, para mí, que todos los partidos vayan en igualdad de condiciones, para mí es un interés, y aunque yo no creo que aplique ese escrutinio, como tú lo veas, José, yo lo veo como interés para mí, apremiante, que el proceso electoral, todos los que se postulan vayan en igual de condiciones, para mí eso es lo más apremiante que puede tener un sistema democrático. Así que lo que es importante, racional o apremiante, depende del lado que tú lo veas, porque yo lo veo bastante apremiante. A lo mejor tú no, pero yo sí. Pero y los demás partidos... Rápido, lo que pasa es que para que eso fuese un derecho en interés apremiante, que es el de la más alta jerarquía, tendría que estar en conflicto con el historial político electoral puertorriqueño. Y cuando fueron a la Asamblea Constituyente en Puerto Rico, todos o muchos de los constituyentes habían participado de procesos coaligados y habían participado. Luis Aferré salió en 3 columnas. Santiago Iglesias Pantín salió electo distinto a Ferré porque tuvo más votos. Así que no estamos hablando... Martínez Nadal, Lino Padrón, ya, para contar. Esos son los 4. Esos son los 4 que mencionan pero incluso... va más allá desde que estamos bajo el régimen posterior a la invasión norteamericana. Aquí habían
partidos municipales, nosotros tenemos otra experiencia también con el tema de la coaligación que está bien integrado en la historia electoral y política puertorriqueña, lo cual hace que esta prohibición no sea del más alto interés, que es el que se reconoce para los intereses apremiantes. Y de hecho, en el mismo caso de Timmons, dice que si hubiese sido, porque bajo el escrutinio de este intermedio de balance de intereses, cuando aplicas y se activa el escrutinio, el escrutinio estricto, tiene que ser el narrowly tailored. Y aquí no hay duda de que esta prohibición no está narrowly tailored a nada, porque no hay nada identificado. Así que en términos de análisis constitucional, tendría ninguna probabilidad de prevalecer. José, cuando el código electoral del 2020 se aprueba, no está cambiando nada. Desde la ley 78 ya no se permite el partido coligado. Así que yo no me imagino el código electoral diciendo, ¿por qué estoy eliminando algo que no estoy eliminando? Se permitía. En la ley 78 del 2011. La ley 78 del 2011. Cuando el código electoral viene, no viene a cambiar nada. Ya el partido coligado no se podía. No me imagino ellos decir, ¿por qué estoy manteniendo algo que se cambió en el 2011? Uno. Y dos, estamos hablando aquí de la Constitución y la Asamblea de Delegados. Y ahí estaba el profesor Gorrín Peralta, Farinacci, que también da clase de Derecho. Ninguno cita algo del diario de sesiones. Búscame en el diario de sesiones o en algún informe alguna disposición que diga que los partidos coligados debe ser un derecho a los partidos políticos. Constitucionalmente hablando, no legislativamente hablando, constitucionalmente hablando. De hecho, en los escritos no se cita nada de la Asamblea de Delegados, salvo los escritos del Partido No Progresista, que específicamente recoge lo que dispuso el informe de la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales, que fue la que redactó esta cláusula particular, y dice que se debe legislar, y voy a citar, por ley todo lo concerniente al proceso electoral y el proceso de inscripciones de electores en los registros electorales, así como todo lo relativo a los partidos políticos. El mismo informe dice, también será dispuesto por ley todo lo concerniente a la formación, personalidad, subsistencia, derechos y obligaciones de los partidos políticos. La Asamblea Legislativa tiene necesariamente que disponer de amplia facultad para regular y señalar esos pormenores. El delegado Solá Morales, incluso en la discusión en el floor, que está recogida en el diario de sesiones, dice que lo que ellos están haciendo es limitar a la Asamblea Legislativa en todo en cuanto aquí decimos expresamente, que no dice nada de partidos coligados, y dejarle en libertad para resolver cualquier otra situación con los poderes que ya tiene. También señala Polanco Abreu en la misma discusión del diario de sesiones, sobre todo lo demás que no está dispuesta a la Constitución, delegamos a la Asamblea Legislativa para que de tiempo en tiempo y a tono con las necesidades electorales del país sea la que determine por ley esos pormenores. Y eso precisamente fue lo que hizo en el 2011. Se permitían los partidos coligados. En el 2011, de tiempo en tiempo, determinó que eso es parte de la transparencia e igualdad. Para cuando se vuelve a legislar en el 2020, ya esa disposición no existe porque ya llevaba prohibida casi 10 años, sin que hubiera una impugnación. Y una pregunta al licenciado Lama. ¿El Movimiento Victoria Ciudadana ha presentado algún proyecto de ley relacionado a esto, fuera de los tribunales? Porque la delegación presentó algún proyecto de ley específicamente para atender el asunto en la Asamblea Legislativa sobre las candidaturas colegiadas. Sí. Lo presentaron. Claro, se presentó y ha habido legislación dirigida a reconocer los derechos democráticos que serían y que han existido en el pasado y que por razones de cálculos políticos han sido eliminados. Y eso no tuvo éxito en el trámite legislativo. Y no habiendo tenido éxito en el trámite legislativo, pues se pasa al trámite judicial para cuestionar esa prohibición y ver si efectivamente bajo los estándares del constitucionalismo puertorriqueño eso debe sobrevivir, y veremos a ver lo que pasa en el trámite judicial. Pero si no sobreviviera en el trámite judicial y si se determinara que en efecto esta prohibición es constitucionalmente válida, como en efecto se dijo en esta sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones, y si el Tribunal Supremo en su día así también lo determinara, pues queda la vía política. Queda la vía de hacer los acuerdos políticos creativos que se tengan que hacer para que dentro del ordenamiento legal vigente pues se obtengan los votos para cambiar esa realidad. Y esos son los intereses que están detrás de todos estos movimientos y de todas estas discusiones políticas. Obtener los votos para poder cambiar la realidad que vivimos hoy día.
Sí, y yo quería un poco eso, concluir más o menos que nos pudieran sintetizar qué efectos prácticos va a tener esta decisión si fuera que va a ser el Estado de Derecho actual. Supongamos que se queda ahí, que no se eleve al Supremo. No sé quién quiera. Sí, se quede ahí y no se eleva al Supremo, o se eleve y el Supremo decida igual que le dice Navajo. Partido, como lo señala Lama, tendrán que viabilizar cómo hacen la alianza que ya anunciaron. Yo le tengo la mejor recomendación a Lama, no postulen a uno y pidan que voten por el otro, ya se la doy por si la quiere usar. Y es la vía legal para hacerla dentro de nuestro ordenamiento. De hecho, también podrían, si esto es tanto que la gente lo quiere, podrían proponer para el próximo ciclo electoral, postulan 6 candidatos por acumulación, postulan 2 por distrito en el senatorial, 1 por cada uno de los 40 representativos, cogen la mayoría de la Asamblea Legislativa, prometiéndole al pueblo de Puerto Rico que van a hacer una ley permitiendo a los partidos coligados, ganan con el pueblo de Puerto Rico, con el voto del pueblo de Puerto Rico y cambian la ley. Así que opera el sistema democrático de Puerto Rico. No puede ser de que no gano con los votos y quiero que el tribunal me resuelva el hecho político. Yo quiero plantear que hay algo bien importante que se resuelve en esta sentencia y tiene que ver con el tema de legitimación, tiene que ver con el tema de standing, de abrirle las puertas de los tribunales para que personas partidos, organizaciones, individuos, ciudadanos que quieran cuestionar el status quo, así lo puedan hacer. Y hay teorías legales alrededor de las cuales se quisiera limitar esa posibilidad, y de hecho se ha limitado muchas veces en el pasado. En el tema ambiental es muy difícil presentar impugnaciones, en temas electorales no siempre es fácil presentar, es más, es difícil presentar impugnaciones cuando no estás recurriendo de una determinación de la Comisión Estatal de Elecciones que a su vez viene con deferencia administrativa, lo cual lo hace casi imposible. Así que si prevaleciera lo que está en esta sentencia, aun cuando no se permita por la vía judicial las candidaturas coaligadas, yo creo que hay victorias importantes que poco a poco se han ido alcanzando y sobre las cuales hay que seguir construyendo, porque quienes se presentan o tienen la intención de cambiar el status quo, lo que tenemos hoy día, deben tener avenidas disponibles para poder hacerlo. Bueno, y primero nosotros vamos a estar atentos a cómo se desarrolle este asunto. Todavía, si llegan al Supremo, obviamente ya llegaron al Supremo, fueron una certificación interjurisdiccional declarado no lugar, y por eso es que el apelativo lo ve, pero todavía tienen, ¿verdad? Porque ya resolvió el apelativo, tienen la opción de acudir al Supremo para que lo atienda. Vamos a ver lo que pasa. Le agradecemos el tiempo a ambos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, sí. Un placer. Gracias a ustedes por invitarnos. Le extendemos la invitación cuando quieran. Estos son sus micrófonos, así que estamos muy agradecidos y agradecidas. Bueno, amigos, hasta aquí otra edición de Pesos y Contrapesos. Recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @Pesos y Contrapesos PR, Twitter, @Pesos PR, y por supuesto en Facebook y YouTube, Pesos y Contrapesos. Hasta la próxima.